hermanos. Pues aquí en Galicia hoy ha sido un día de muchísimo calor. Es 23 de junio, noche de San Juan. Sabéis que aquí es una tradición que viene de la Iglesia Católica, supongo yo, pero se hacen fogatas. De hecho, había que apuntarse en el ayuntamiento y pedir, ves, para que te dejen hacer una fogata en la playa, porque está prohibido el resto del año. Entonces te dan una autorización y tú puedes ir a hacer un fueguito en la playa para asar sardinas. La sardina hoy, el kilo ha valido más de 18 euros, me decía mi esposa, cuando habitualmente puede valer 4 o 5 euros. Hoy pasó los 18 euros. Y hay olor a humo en el ambiente y luego vendrá el olor a sardina. Y bueno, ya sabéis esas cosas totalmente, bueno, el descontrol, la bebida, el alcohol y tristemente la forma que tiene a veces la gente de festejar, intentando llenar su vida con algo, porque en realidad tienen un gran vacío interior, ¿vale? Nosotros no celebramos de estas cosas, para nosotros a veces algunos jóvenes se juntan, hacen un asadito y tal, en un ambiente cristiano, y porque claro, te invita, ¿eh? Te huele, y a todos nos invita a, a hacer un asadito esta noche. Muy bien, hermanos, pues nosotros vamos a tomar otro alimento y vamos a pedir al Señor que nos ayude a digerirlo también. Oramos al Señor. Padre amado, gracias queremos darte por poder reunirnos una vez más en esta noche de lunes 23. Para algunos es la tarde, pero gracias por la buena disposición de los hermanos, del apetito espiritual, las ganas de conocer más de tu palabra y de tu persona. Señor, a medida que vemos las situaciones que hay en el mundo, nos damos cuenta de que los tiempos se aproximan al final que la palabra de Dios nos anticipa. Y queremos darte gracias por la esperanza bienaventurada y gloriosa que nosotros tenemos. Y te pedimos que nos ayudes a estar firmes en la fe, a saber aprovechar las oportunidades para compartir el Evangelio de Cristo y a estar preparados, Señor, para ese encuentro. Como solemos cantar, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria yo veré al Señor Jesús. Qué anhelo, Señor, qué belleza será ese día poder caer a tus pies para adorar aquellas plantas traspasadas por los clavos, muestras del amor eterno a través del cual nosotros hemos obtenido salvación. Padre, bendícenos ahora al estudiar tu palabra. Habla a nuestros corazones y nos ponemos en tus manos de amor, pidiendo tu guía y dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues habiendo visto ya los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, los 4 Evangelios y Hechos de los Apóstoles el lunes pasado, pues en esta penúltima clase, antes de hacer un descanso de verano aquí en España, pues vamos a hacer la introducción a las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a la página 9 de los apuntes y yo voy a compartir con vosotros la pantalla, el sonido para que me podáis escuchar bien. Y aquí tenemos la presentación y la introducción a las cartas del Nuevo Testamento. En este caso tenéis algunos blancos para ir llenando, así que vamos a ir leyendo y cubriendo el apunte que nos introduce a estas cartas tan apreciadas de nuestro corazón. Una porción considerable del Nuevo Testamento está constituida por cartas, ¿vale? Constituida por cartas, a diferencia de lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Claro, en el Antiguo Testamento eran libros, eran profecías, algunas de ellas contenían cartas, ¿no? Como Jeremías, que le manda una carta desde el cautiverio, o a los que están en el cautiverio, desde Jerusalén les manda una carta a los que estaban en el cautiverio, que les estaban engañando, diciendo, vais a volver en poco tiempo a Jerusalén. Y él les manda una carta, el capítulo 29, le dice, no, no, nada de eso, ¿no? Eso era también una carta.
pero los demás son libros históricos, la mayoría, ya hemos visto otros que son poéticos, etcétera. Pero la diferencia que nosotros encontramos del género literario son, en este caso, cartas, distintos a, no vamos a decir que son biografías, porque los evangelios en realidad no lo son, son los relatos de la vida de Jesús. De hecho, nos cuenta muy poquito de su vida y mucho más de su muerte y resurrección, porque la mayoría de los evangelios toman más tiempo para darnos una perspectiva de lo que aconteció en el Calvario, ¿no? Pero bueno, tenemos este género literario, la carta, muy usual en la época en que se escribió el Nuevo Testamento. Sin embargo, no se trata aquí simplemente de seguir una moda. Las cartas de Pablo y de los otros apóstoles fueron escritas para hacer frente a las necesidades de muy diverso tipo. Surgían a causa de la rapidez y la amplitud con que se difundió la fe cristiana. Nos asombra ver la forma como el Evangelio se expandió por el Imperio Romano y cómo miles y miles de personas se convertían. Y claro, las que se convirtieron en Jerusalén y en el ambiente judío tenían una gran ventaja, ya tenían un trasfondo de conducta conforme a los 10 mandamientos, pero no pasaba eso con los gentiles. Los gentiles venían de unos enfoques de vida y una filosofía de vida completamente diferente del paganismo, de otros valores, de maneras diferentes de enfrentar las situaciones de la vida. Por lo tanto, fueron surgiendo situaciones que gracias a Dios surgieron, porque gracias a eso tenemos hoy las cartas que conforman la Biblia. Como se relata en el libro de Hechos, el anuncio del Evangelio no quedó reducido a los límites de un pequeño grupo de personas o de un país, sino que muy pronto llegó a muchas gentes de diferentes clases sociales y de diferentes países y diferentes culturas. Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta y que luego al mirar cada una de las cartas vamos a ir notando también las diferentes situaciones que tuvieron que enfrentar. En el apunte tenéis este mapa que muestra la expansión de la iglesia. Aunque vemos ahí unas flechitas que van hacia Egipto, Alejandría, no tenemos esa información bíblica, aunque sí tenemos información secular que es muy importante también para hacernos saber que los apóstoles se expandieron también. De hecho, hace unos años en Revive estudiamos cada uno de los apóstoles y prácticamente todos mueren como mártires y en distintos lugares, en Asia, en África, llevando el mensaje del Evangelio. De eso la historia secular nos informa y a veces algunas de ellas contienen leyendas que no están del todo confirmadas, pero que pueden tener algún tipo de fundamento. Así que aquí vemos entonces cómo se expandió la iglesia, desde Jerusalén a Samaria, a Damasco, a Antioquía, a Tarso, a Galacia, Colosas y todas estas ciudades que no son tan famosas, tan comunes cuando vamos repasando las páginas del Nuevo Testamento. Corintios, Tesalónica, obviamente Roma, y el anhelo de Pablo que era llegar hasta España, cosa que no tenemos confirmado que él haya podido realizar. Muy bien, ahí queda entonces este mapita con la información. La predicación del Evangelio se había hecho originalmente de viva voz y los que abrazaban la fe cristiana se unían formando comunidades o iglesias. Los predicadores iban de un lugar a otro anunciando a Cristo en muy distintas regiones del mundo conocido en el siglo I. De hecho, cuando miremos las cartas, vamos a ver en Hebreos, en las cartas de Juan, por ejemplo, el interés que hay en que los cristianos sean hospedadores. Pedro también, porque claro, era la manera. Salían, viajaban, llevaban el Evangelio y
tenían de alguna manera que abrir sus hogares para acoger a hermanos en la fe, que cosa también fue aprovechada luego por falsos apóstoles y falsos maestros que iban intentando reducir la vida de la iglesia otra vez hacia las costumbres judías. A veces cuando se encontraban muy lejos necesitaban comunicarse con algunas de aquellas comunidades cristianas para instruirlas más en la fe, para animarlas y exhortarlas y también para corregir deficiencias. De hecho, vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, por ejemplo, que él no pudo regresar. Él hubiese querido volver pronto, pero no pudo. Entonces tuvo que enviar a alguien. Y vamos a estar viendo cómo se produce entonces una, una ida y venida de miembros del equipo misionero que incluso son portadores de las cartas que Pablo escribe y que llegan incluso a iglesias a las que Pablo nunca había visitado, como era la iglesia de Colosas, fruto del ministerio del equipo misionero, pero no precisamente de la presencia del apóstol Pablo, porque la obra se fue expandiendo en una manera extraordinaria. Las cartas entonces eran el medio de mantener esa labor pastoral con personas ausentes. Constituían además un método excelente para hacer que instrucciones impartidas quedasen consignadas de forma permanente. Claro, eso generó también que esas cartas que inmediatamente comenzaron a ser reconocidas como autoritativas con el respaldo del Espíritu Santo, pues comenzaron a hacerse copias y se llevaban a las distintas iglesias y se hicieron miles de copias. Por eso hoy tenemos una certeza casi absoluta de que lo que tenemos en la Biblia es nada más y nada menos que lo que Pablo escribió, lo que Pedro escribió, lo que Juan, Santiago, Judas, etcétera. ¿Por qué? Porque hubo tantas copias que muchas de ellas están resguardadas y son consultadas para que nosotros hoy podamos tener una convicción plena de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Las cartas que se escribían en la época del Nuevo Testamento tenían una forma literaria propia. El autor comenzaba con un saludo en el cual se presentaba a sí mismo ante su destinatario, luego lo mencionaba al destinatario y enseguida añadía el saludo propiamente dicho, expresado a veces a modo de deseo. Por ejemplo, tenemos 1 Tesalonicenses 1:1, donde él habla de Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En las cartas del Nuevo Testamento, después del saludo, viene generalmente una acción de gracias, casi siempre dotada de un profundo contenido. De hecho, tenemos el ejemplo allí de todo el primer capítulo de Primera Tesalonicenses, que es una fuente de información acerca de cómo les llegó el Evangelio, de cómo lo recibieron, de cómo respondieron a la palabra de Dios y de cómo dieron testimonio de lo que el Evangelio había hecho en sus vidas. De modo tal que habían resonado y Pablo decía, no tenemos nosotros necesidad de decir nada. A esa acción de gracias le sigue lo que suele llamarse el cuerpo de la carta, de longitud variable, en el que se tratan los asuntos principales en la forma en que el autor considera conveniente. Y eso es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, otra vez tomada como ejemplo esta carta, desde el capítulo 2 hasta el final del capítulo 5. Entonces, ese sería el cuerpo de la carta que concluirá luego con una breve despedida con las que se cerraban las cartas. En ellas solían incluirse los saludos a personas conocidas del autor, cercanas también al destinatario, como los saludos para de personas
próximas al autor. Y esto lo encontramos también ejemplificado en el último párrafo de esta epístola que hemos tomado como ejemplo. En sentido estricta, ninguna de las cartas del Nuevo Testamento puede considerarse una carta privada o puramente personal. Eran cartas enviadas a comunidades, incluso a ciudades. Pablo escribe a los romanos, ¿vale? Pablo escribe a los efesios, ¿vale? A los colosenses. Generalmente eran ciudades. La idea hoy de iglesias independientes como las tenemos, ¿no?, en nuestras ciudades, no parece responder a la perspectiva neotestamentaria. Eran las iglesias, podríamos decir, de Pontevedra, las iglesias de Vigo, las iglesias de Canarias, las iglesias de Cali, de Colombia, de Bogotá, o de Florida, o tal, ciudades. Hoy somos más independientes, ¿no? Pero Pablo escribía a un grupo porque tampoco es que existían eh, iglesias como las tenemos hoy, ¿no? Construimos nuestros edificios, ponemos allí todo lo necesario para que la iglesia haga su ministerio y gloria a Dios porque lo podemos hacer, ¿eh? No estoy en contra de eso, ¿vale? Pero los que estaban recibiendo la carta generalmente eran hermanos que se reunían en pequeños grupos en casa de familia. Es que casi no había lugares donde la iglesia se podía reunir en conjunto. Eran escasos los sitios donde podían estar todos juntos para, y de hecho, salían a los bosques, salían a lugares abiertos, pero básicamente eran más bien grupos pequeños donde la iglesia se congregaba. Por eso la carta no era personal, no era privada. La más personal es la que Pablo dirige a Filemón, pero él también menciona otras personas, por lo tanto, aunque le habla a Filemón, porque Filemón era el que había sido perjudicado por Onésimo, que era el esclavo que se le había escapado, y Pablo lo manda de vuelta, le pide a Filemón que lo reciba, que lo perdone, que lo trate como un hermano, pero no lo hace en un contexto privado, lo hace también en el contexto de los hermanos que se congregaban junto con él. El orden en que aparecen las cartas en las ediciones actuales de la Biblia no es el cronológico, ¿vale? Cuando nosotros vamos leyendo el Nuevo Testamento, pues no estamos siguiendo una cronología con el tiempo. En los antiguos manuscritos el orden no es siempre el mismo, incluso en la forma en que se recopiló originalmente las cartas del Nuevo Testamento podían tener algunas diferencias con las que tenemos nosotros hoy. Primeramente nos encontramos con las cartas de Pablo. Estas ocupan el primer lugar y estas están clasificadas de acuerdo con su extensión decreciente. Es decir, las más largas primero y las más cortas luego, y eso lo podéis notar claramente, ¿no? Cuando lees el libro Romanos, Corintios, Primera Corintios, ya Segunda Corintios un poco más corta, y ya luego Gálatas y todas las demás ya son mucho más condensadas. Así que están clasificadas por la extensión, dirigidas a comunidades y después las cartas escritas a determinadas personas, que finalmente son las llamadas cartas pastorales. Están las cartas estas generales, están las cartas de la prisión y luego están las cartas pastorales con las que finalmente prácticamente despedimos al apóstol Pablo en sus últimas palabras escritas a su discípulo, a Timoteo. El orden en que se dan los otros grupos de cartas, por ejemplo, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas, no parece obedecer a ninguna razón interna especial. Están puestas allí y no hay mucho más que decir. Tenéis también un mapita interesante para ver las ciudades a las que Pablo envió cartas. Y entonces eso también nos permite más o menos conocer las distancias
Hay mapas, aunque aquí lo tiene también, la idea de kilómetros aproximados, ¿vale? Entonces, si tú tomas más o menos esta distancia entre Roma y Tesalónica, puedes ver que habrían no 500, sino 800 o 1000 kilómetros probablemente, y así podemos más o menos tener una idea más completa y más clara de estas ciudades, ¿no? Luego Colosas, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto y Roma, que son las cartas principales, diríamos así, o que más conocemos. En cuanto al orden cronológico más probable de las 13 cartas que llevan el nombre de Pablo, podemos enumerarlas como las tenemos aquí. Hay discusión entre la posición de estas, ¿no? Hay quienes sugieren que Gálatas es quizá la primera de todas las cartas. Y yo la verdad que me parece, por lo que yo he estudiado y los comentarios que he leído, tiendo a pensar que Gálatas fue la primera. De todas maneras, pudo ser muy cercana. Estamos hablando de año más, año menos, por lo tanto tampoco nos interesa demasiado discutir cuál fue primera o cuál fue segunda. Pero tenemos en nuestra lista la de Segunda Tesalonicenses, sí, vemos que hay algunos que sugieren un tiempo posterior. Así que ya lo tenéis, lo voy a pasar rápido porque esto está todo en el apunte, no necesitas cubrir nada. Segunda Timoteo, como veis, es la última de las cartas y la fecha en las que fueron escritas las vamos a ir viendo a medida que avancemos en el estudio de cada una de ellas. Eh, por lo general también el autor no escribía personalmente, se valía de un secretario, de alguien a quien le dictaba. De hecho, por ejemplo, en Romanos 16:22 nos encontramos con Tercio. Él mismo dice, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. En algunas ocasiones se trata más bien de un secretario que participaba en la composición de carta con mayor o menor libertad, y esto puede ser el caso de Silvano, que es mencionado por Pedro. Por conducto de Silvano os he escrito brevemente, amonestando y testificando. Y esto puede responder a dos opciones, o que fue el que escribió la carta, o que fuera el que llevó la carta, ¿no? Y bueno, ¿qué exactamente quiere decir Pedro? No lo sabemos, pero tampoco vale la pena detenerse en este tema. Muy bien, entramos entonces de lleno a Romanos y os voy a recomendar que esta semana podáis leer toda la introducción que tenéis en la página 11, porque yo os voy a decir algunas cosas que están acá, pero voy a decir otras diferentes y de alguna manera esto completa un poquito más la información que vamos a recibir sobre esta apasionante carta. Mientras que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, hay algunas partes de la Biblia que contienen más verdad doctrinal que otras. Y entendedme bien, no estamos aquí diciendo que hay más partes más inspiradas que otras. Son algunas más útiles, porque lo que Pablo me dice en Romanos es de mucho más valor práctico para nosotros que algunas de las listas del libro de números, por ejemplo, donde se enumeran las familias, las tribus o los números del censo que se hizo allí, tal y tal, ¿no? Entonces, claro, de hecho, hasta nos cuesta leer esa información, ¿no? Se nos hace pesado el día que en nuestro devocional nos toca leer esas largas listas, uff, se nos hace difícil, ¿no? Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿hasta por qué permitiste que esto estuviera acá? Bueno, obviamente que tiene su razón de ser, pero claro, a nosotros las verdades de Romanos nos son más necesarias, más prácticas y más directas. De hecho, cuando una persona se convierte, no la llevas a leer las listas de números ni de Deuteronomio, ¿no? Le llevas a los textos de donde encuentran las verdades básicas de la vida cristiana. San Agustín, por ejemplo, se convirtió por medio de la lectura de Romanos. ¿eh? Sabéis que San Agustín se crió con una madre cristiana, luego se alejó a vivir una vida perdida, mientras su madre clamaba, lloraba por él,
hasta que un día la lectura del libro de Romanos le quebrantó totalmente. Martín Lutero inició la reforma basado en Romanos 1.17, más el justo por la fe vivirá. Juan Wesley, el fundador del metodismo, se convirtió mientras escuchaba a alguien que leía del comentario de Lutero sobre Romanos, ¿no? Así que es muy interesante. Si hay algún libro que cada cristiano debe comprender, es esta epístola, Romanos. Debes entender esta carta. No le tengas miedo. Es preciosa y tiene un contenido realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque presenta verdad doctrinal, es decir, la base de nuestra fe, la justificación, la santificación, la adopción, el juicio e identificación con Cristo. Por lo tanto, son verdades de una trascendencia extraordinaria para que nosotros vivamos la vida cristiana conforme a lo que Dios espera. Si yo paso por mi vida cristiana ignorando el mensaje de Romanos, voy a perderme una fuente de bendiciones y de información necesaria para mi vida cristiana. Presenta también verdad dispensacional. Estamos viviendo momentos terribles en el mundo, la guerra en Israel, Irán ha atacado Qatar esta noche, están cayendo misiles en las bases latinoamericanas, Trump está reunido con su gabinete de crisis en Estados Unidos y el mundo está expectante. Parece que el agua nos llega al cuello, ¿no? Que el tiempo se acaba, que el Señor viene y esperamos que venga pronto, la verdad, ante tanta confusión. Pero bueno, vas a Romanos y el capítulo 9 te dice el pasado de Israel, el capítulo 10 te habla del presente de Israel y el capítulo 11 te habla del futuro de Israel. Nos muestra la relación entre Israel y la iglesia en el eterno plan de Dios, fundamental para la escatología, por ejemplo. Hay quienes niegan el milenio, quienes niegan que Israel va a ser un instrumento como pueblo de Dios, porque ha sido reemplazado por la iglesia. Y mira, si tú no conoces estos tres capítulos, pueden realmente llevarte a un plano de errores doctrinales garrafales. Luego, ¿qué tenemos? Que presenta la verdad práctica. A partir del capítulo 12 nos enseña el secreto de la victoria cristiana sobre la carne, los deberes que tienen los cristianos los unos con los otros y nuestra relación incluso con los que nos gobiernan, que a veces nos gobiernan tan mal. Romanos es una gran exposición de la fe, es la más completa y lógica presentación de la verdad cristiana en todo el Nuevo Testamento. Mientras que algunos temas, tales como el sacerdocio de Cristo y la venida de Cristo, no se tratan tanto en detalle en Romanos, se mencionan, sí, y se relacionan con otras grandes doctrinas de la fe. Si una persona que estudia la Biblia desea dominar un solo libro de la Biblia, que sea Romanos. Que sea Romanos. Una comprensión de este libro es la clave para entender la palabra de Dios entera. Os digo más, un famoso autor que escribió el libro J. I. Packer hacia el conocimiento de Dios, cuando él habla de Romanos capítulo 8, él dice que es como llegar al Everett de las Escrituras. Y me encanta la forma en que él lo comparte, ¿no? Es decir, cuando llegas a Romanos 8 y lo comprendes, es que has llegado a la cima más alta de comprensión, de poder abarcar desde allí un panorama que no se puede abarcar desde ningún otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, es nada más que una metáfora, pero creo que nos hace valorar y apreciar esta maravillosa epístola de Pablo. ¿Cuál es el trasfondo de esta carta? Bueno, Romano fue escrito por Pablo durante su visita de 3 meses a Corinto. Eso se encuentra en Hechos capítulo 20.
versículos 1 al 3. Él se va de Éfeso, sale a Macedonia y llega a Grecia y allí estuvo 3 meses y le son puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria y toma la decisión de volver a Macedonia. En Romanos 16:23, Pablo indica que estaba con Gallo y Erasto. Estos estaban asociados con Corinto. En Primera de Corintios 1:14, por ejemplo, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gallo. Aparece mencionado en Primera Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto. Tal vez la carta la haya llevado Febes, una diaconisa eh, de Cencrea, quien era Cencrea un puerto marítimo que servía a Corinto, ¿vale? Dice Pablo, habiéndose detenido muchos días, se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, donde era Febe, porque tenía hecho voto. Aquila y Priscila, amigos de Pablo, eran oriundos de Roma y por el saludo a ellos en Romanos 16:3 descubrimos que habían regresado a Roma. Ya no podemos detenernos en esto, pero fueron echados por un edicto que todos los judíos debían salir de Roma y Aquila y Priscila tuvieron que salir, pero luego parece ser que pudieron regresar. ¿Cómo surgieron los grupos de creyentes en Roma? Bueno, notemos que Pablo no dirige esta carta a la iglesia en Roma, sino más bien a los que estáis en Roma, en Romanos 1:7. Cuando se lee el capítulo 16, no se puede menos que notar los diferentes grupos de creyentes, lo cual sugiere que tal vez no había una sola iglesia local. De hecho, Romanos 16 es uno de los capítulos donde más personas diferentes son mencionadas en las habituales cartas del apóstol Pablo. Ahora, una tradición sin fundamento histórico dice que el ministerio en Roma lo había fundado Pedro. Se afirma que vivió en Roma 25 años, pero esto no se puede probar. Si Pedro empezó la obra en Roma, es de esperarse que hubiera habido una iglesia organizada en lugar de grupos esparcidos de creyentes. Pablo saluda a muchos amigos en el capítulo 16, pero no a Pedro, y sin embargo en sus otras cartas siempre envió saludos a los líderes espirituales si lo sabía. Si Pedro hubiese estado ministrando en alguna parte de Roma, Pablo lo hubiera mencionado en algún punto de sus epístolas a la prisión, es decir, a los Efesios, a Filipenses, Colosenses, Filemón y Timoteo. Son cartas que él escribe estando en la prisión en Roma y no hace ninguna mención de Pedro. El argumento más contundente en contra de la opinión de que Pedro fue el fundador de la obra en Roma es Romanos 15:20. Allí dice Pablo, me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento de otro. Así que Pablo afirma que no edifica sobre el fundamento de ningún otro hombre. Pablo anhelaba visitar Roma para ministrar a los santos allí porque entendía que tenían grandes necesidades, pero no hubiera hecho planes si otro Pablo, otro apóstol ya hubiera empezado la obra allí. Él sentía una carga por ellos. Lo más probable es que el Evangelio llegó a Roma por los creyentes de Roma que estuvieron en Pentecostés. En Hechos capítulo 2 y versículo 10 se nos dice que había creyentes romanos. Habían judíos, dice, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Esto eran gente que fuera judía o prosélitos que habían abrazado la fe judía y que estaban presentes en Pentecostés y escucharon el testimonio y aceptaron a Cristo. Probablemente estos volvieron a Roma llevando el Evangelio. Eh,
Los nombres en el capítulo 16 son todos gentiles, indicando que cristianos gentiles de otras ciudades habían llegado a Roma llevando el Evangelio. A lo mejor esas personas se convirtieron con Pablo también en alguna de las otras iglesias. Roma era el gran centro del mundo en ese día y no es improbable que miles de peregrinos acudieran por las carreteras romanas a la ciudad imperial. Hay varios textos en Romanos, capítulo 1, versículo 13 al 15, capítulo 11, 13, donde Pablo reconoce que la mayoría de los que allí están son gentiles. A vosotros hablo, les dice el capítulo 11, versículo 13, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y luego en el capítulo 1, verso 13, les había dicho también, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cuáles son las razones entonces que Pablo tuvo para escribir? Pablo estaba a punto de concluir su trabajo en Asia e ir a Jerusalén con su ofrenda de amor de las iglesias de Asia. Su corazón siempre había sentido un peso por predicar en Roma y esta larga carta era su manera de preparar a los cristianos para su visita. En su estancia en Corinto, en Hechos 20, escribió su carta a los Gálatas, procurando responder a los judaizantes que estaban confundiendo a las iglesias de Galacia. Pablo tal vez quería advertir y enseñar a los cristianos en Roma por si acaso estos judaizantes llegaban antes que él y trastornaban sus planes. En Romanos 3:8, él ya hace mención de las acusaciones falsas que ciertos hombres estaban haciendo contra él. Él les dice, ¿y por qué no decir, Romanos 3:8, cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Así que ya Pablo está admitiendo en el escrito a los romanos que estaba recibiendo ataques. Estos ataques los va a rebatir en otras de las epístolas y no lo hace tanto aquí. Las razones de Pablo para la carta se pueden resumir como sigue. Primero, entonces, preparar a los cristianos para su planeada visita y explicar por qué no los había visitado antes, ¿vale? Él les va a dar razones, razones concretas, tanto aquí en el capítulo 1 como en el capítulo 15. Él va a decirle que había trabajado en muchas regiones, quise muchos años, dice, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado por vosotros. Más ahora voy a Jerusalén. Claro, eran los planes que Pablo tenía. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? Encadenado, encadenado. Y luego estuvo 2 años en una prisión esperando juicio. ¿Vale? No llegó a Roma como pretendía. Los planes de Dios fueron diferentes para él, pero Dios quería que diera testimonio incluso ante el emperador. Instruirles en las doctrinas básicas de la fe cristiana, para que los falsos maestros no los confundieran. Claro, explicar la relación entre Israel y la iglesia, para que los judaizantes luego no los descarriaran con sus doctrinas, enseñar a los cristianos sus deberes mutuos y hacia el Estado. Así que Romanos 12, 13, 14 es donde tenemos la base de la ética cristiana entre nosotros y frente al mundo. Y luego también él tenía que responder a alguna calumnia que se estaba levantando contra él, aunque lo hace de pasadita prácticamente, como si no le prestara mucha atención. La posición en la Biblia. Romanos es la primera de 3 cartas en el Nuevo Testamento basadas en un solo versículo de las Escrituras. Bueno, hermanos, esto es una interpretación, ¿vale? Interesante, creo que es edificante también, pero no es que la Biblia diga que esto sea así, ¿vale? Pero Habacuc 2:4
nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Y este versículo se encuentra en Romanos 1:17. Allí Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que va a ser fundamental porque va a ser un desarrollo realmente extraordinario. Luego nos encontramos que a los Gálatas, capítulo 3, verso 11, vamos a ver allí otra vez también esta cita de Habacuc. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y si en Romanos el, la idea es sobre todo el justo, en Gálatas la idea es la de vivir, cómo va a vivir el justo. Y finalmente, este texto aparece otra vez en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Y allí el escritor dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y ahí el tema es vivir por fe. Así que este corto versículo, el justo por su fe vivirá, está resumido de alguna manera. El justo en Romanos, vivirá en Gálatas y por fe en Hebreos capítulo 10. Romanos es la primera epístola del Nuevo Testamento. Es interesante notar que la pauta en las cartas del Nuevo Testamento es lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y aquí tenemos Romanos, el gran libro doctrinal, para redarguir. Y tenemos primera y segunda Corintios, donde Pablo tiene que redarguir, reprender el pecado de iglesias que estaban corrompidas, contaminadas y que estaban haciendo las cosas lamentablemente muy, pero muy mal. Luego, corregir Gálatas. Allí corrige la falsa enseñanza y les dice a los Gálatas y les llama insensatos, de la gracia habéis caído, ¿no? Y finalmente, instruir en justicia. Y esto tiene que ver con Efesios y las cartas restantes de Pablo, donde enseña la vida santa basada en la doctrina cristiana. Así que un pequeño bosquejo también que de alguna manera nos ilustra cómo el Espíritu Santo nos dejó estas cartas que a veces necesitamos ser enseñados, a veces necesitamos ser corregidos, redarguidos e instruidos en justicia para una vida que glorifique el nombre del Señor. El tema básico de Pablo es la justicia de Dios. La palabra justo en una u otra forma se usa más de 40 veces en estos capítulos. En los capítulos 1 al 3 presenta la necesidad de la justicia. Yo creo que leemos los primeros capítulos de Romanos, el capítulo 1 especialmente parece que estás leyendo el periódico del día, ¿no? Cómo habla allí de la degradación, del pecado, de cómo los seres humanos se han rebelado contra Dios y se han entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, a donde Dios les deja caer, ¿no? Luego del 3 al 8, la provisión de justicia en Cristo. Y este bosquejo es interesantísimo para entender ya esta epístola. Y los capítulos 9 al 11, cómo Israel rechazó la justicia de Dios. Y luego, cómo se debe llevar la justicia a la práctica de la vida diaria. Así que con esto entonces nos introducimos ya en el bosquejo que tenéis allí para completar con unos muy pequeñitos blancos. El tema, sobre todo de la carta a los romanos, es el Evangelio. Y entre el capítulo 1:18 al 8:39 vamos a ver cómo salva a pecadores, la depravación humana, la gracia de Dios, la justificación por la fe, la santificación por medio del Espíritu Santo, capítulo 6, 7 y 8, 6 y 7 mejor dicho, la seguridad de los salvos, capítulo 8, con un énfasis doctrinal, básicamente, ¿vale? Hay aquí
una respuesta de fe que debe estar presente y también estos temas de doctrina que se van desplegando a lo largo de toda la carta, que tienen que ver con la ira, la justicia, la gloria y la gracia. Luego tenemos el capítulo 9 al 11 que ya hemos señalado en cuanto a Israel, la soberanía divina, la voluntad humana, el pasado, el presente y el futuro, y un énfasis nacional, donde Pablo va a hablar acerca del pueblo judío y la esperanza que tiene para un remanente arrepentido. Y luego el capítulo 12 al 16, la conducta cristiana en lo social, en lo civil, en lo personal, y es una parte eminentemente práctica donde el amor sobresale de una manera especial. La doctrina de la humanidad que cae, que muere, que es salvada, que lucha y que es liberada. Más o menos una manera muy bonita también de ver cómo se despliega a lo largo de esta carta estos valores y estas perspectivas. La doctrina del pecado, primeramente expuesto, conquistado por la obra de Cristo, explicado cuando lo tenemos que enfrentar y luchar con él en nuestra vida, como lo explica en el verso 7, el capítulo 7, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y finalmente perdonado gracias a la obra del Espíritu Santo. La condición, muertos en pecado, muertos al pecado, ahora tenemos paz con Dios y tenemos que mostrar amor por los demás. El tema es los que ponen su fe en Jesucristo reciben la justicia de Dios. Y el versículo clave es Romanos 1, 16 y 17, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación eh, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Jesús es el punto central del Evangelio, el medio de salvación por la gracia de Dios y aparte de las obras. Hay una conclusión al final donde se habla de las relaciones interpersonales a partir del capítulo 15 y todo el capítulo 16. Así que con esto entonces podéis cubrir totalmente este bosquejo en cuadro que, como digo, siempre nos ofrece la posibilidad de tener un pantallazo casi de una sola mirada de todo lo que encontramos fundamental en esta carta. ¿Por qué es tan importante Romanos? De todas las escrituras, la carta a los romanos permanece como la presentación más clara y sistemática de la doctrina cristiana. Pablo comienza discutiendo algo fácilmente observable en el mundo, la pecaminosidad de toda la humanidad. Eso está en estos primeros capítulos de una manera extraordinaria, textos que usamos muchas veces para predicar el Evangelio. De hecho, si aprendes a manejar esta epístola, cuando veas a alguna persona que tiene interés espiritual y tiene inquietudes, invítala a leer la carta de Romanos junto contigo. Yo, mira, nos reunimos una vez por semana, nos reunimos en un café y vamos leyendo la carta a los romanos. Es una manera extraordinaria de que salgan temas, de que le puedas hablar y le puedas explicar el Evangelio, explicar cómo vive el mundo hoy y por qué está tan hundido en miseria, en pecado, en desorientación, en confusión, y cómo a través del pueblo judío Dios va a proveer un Salvador, cosa que se explica claramente en los capítulos 2, 3 y 4, y que afirma los capítulos 5 y 6. Muy bien, así que aquí se nos habla de justificación. Cuando Dios nos justifica somos redimidos y recibimos la salvación, porque la sangre de Cristo cubre nuestro pecado.
No obstante, Pablo deja claro que la búsqueda de Dios por parte del creyente no se detiene con la salvación, continúa mientras cada uno de nosotros es santificado, hecho santo. Es decir, a medida que persistimos en seguirlo, nuestra santificación va en creciendo, porque nos vamos acercando más y más en nuestra comunión al Señor y vamos notando más nuestras deficiencias de carácter, las cosas que tenemos que cambiar. La manera en que estos asuntos son tratados por Pablo ofrece una presentación lógica y completa de cómo las personas pueden ser salvas del castigo y del poder de su pecado. Así que la dinámica de esta carta es práctica 100% para la vida cristiana. Hermano, vuelvo a decirlo, tienes que conocer la carta a los romanos. Tienes que meterte dentro de ella, tienes que aprender a apreciarla, porque un creyente no puede ignorar los temas que encontramos en esta primera carta del apóstol Pablo. ¿Cuál es la idea central? El tema principal que aparece a lo largo de la carta de Pablo a los romanos es la revelación de la justicia de Dios en su plan de salvación, lo que la Biblia llama el Evangelio. No me avergüenzo, decía, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pablo muestra que los seres humanos carecemos de la justicia de Dios por causa de nuestro pecado. ¿Y cómo recibimos la justicia de Dios? Cuando Dios nos justifica por medio de la fe. Esto sin duda es una maravillosa bendición. Eh, la justicia de Dios se demuestra en la forma en que Él nos transforma de rebeldes a seguidores y se confirma en la manera en que Él les concede salvación a los judíos. Como receptores de su justicia, debemos ejercer esa justicia de maneras prácticas a lo largo de nuestras vidas. Y eso es el desafío que esta carta nos va a presentar, especialmente en el capítulo 12. ¿Quién no se ha detenido alguna vez en Romanos 12:1? Así que os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que eh, un repaso final de esta carta. Como tema, en Cristo, el justo Dios une a judíos y gentiles en un solo pueblo de Dios. Qué cosa maravillosa la que Dios hizo. Escrito por Pablo a la iglesia en Roma durante su tercer viaje misionero, probablemente entre los años 55 a 58. Tenemos aquí la visión del mapa de aquellos días, Jerusalén, a donde él quería regresar, con la ofrenda que venía recogiendo a través de los viajes que estaba haciendo por toda esta zona, Antioquía, Éfeso, Corinto, desde donde escribe esta carta. De hecho, a veces cuando yo he enseñado esta carta de Romanos, suelo decir que a lo mejor Pablo, al escribir Romanos 1 y 2, especialmente Romanos 1, y viendo la degradación que había en la ciudad de Corinto, pues él escribe allí la carta, el capítulo 1 de Romanos, donde va a mostrar ese descenso en la escalera de la corrupción y del pecado. ¿eh?
dejando a los seres humanos ya abandonados por Dios, dado que le han rechazado, le han cuestionado y han optado por un absoluto camino de rebeldía. La cronología. Pablo realiza su primer viaje misionero entre el 46 y el 47, su segundo entre el 49 y el 51 y el tercer viaje misionero entre el 52 y el 57. Probablemente escribió esta carta a finales del 58 y terminó llegando a Roma en el 60, incluso ya entrado bien dentro de esos años de los 60. ¿Vale? Como bosquejo entonces recordamos otra vez la introducción, la justicia de Dios, capítulo 1 al 3, el don de la justicia de 3 al 5, la naturaleza de la justicia del 6 al 8, la justicia con el tratamiento de Dios para con Israel, capítulo 9 al 11, y la justicia en las relaciones del cristiano del capítulo 12 al 15. Y como conclusión tenemos entonces lo que hay al final del capítulo 14 y todo el capítulo 16. Muy bien, hermanos, vamos a dejar aquí. Ya cuando vi que me quedaban 10 minutos, no me pareció que no valía la pena apurar, porque entrar a Primera Corintios sería dejarlo en la introducción y nada más. Sí os prometo que el próximo lunes vamos a mirar Primera y Segunda Corintios, ¿vale? Vamos a mirar Primera y Segunda Corintios, las dos cartas, y cuando retomemos, Dios mediante en septiembre, creo que las demás cartas las podremos mirar ya con un poquito más de resumen, es decir, un poquito más resumidas. Primero porque las hemos estudiado cuando estudiamos las epístolas de la prisión y luego también porque son más cortas, se las puede condensar. Entonces ya vamos a ir un poquito más a prisa y podremos encarar ya el final de nuestro estudio de síntesis bíblica. Así que yo me siento un poquito en deuda de solo haberles contado de una sola carta hoy, aunque hemos agregado la introducción a las cartas pastorales, a las epístolas. Entonces, bueno, eso compensa un poquito y espero que me sepáis perdonar. Que el Señor os bendiga. Muy buenas Pastor, tardes y muy buenas buenas noches. noches, pastor. Una consulta. Muchas Sí, gracias. adelante, Pastor, adelante, adelante, dime. una pregunta sobre la santidad. Quería saber si un cristiano puede decir si, cuál de estas dos formas es, o las dos, vivir en santidad o caminar en santidad. Ambos es lo mismo, ¿eh? Vivir en Sí, santidad es caminar en santidad, es un término que significa absolutamente lo mismo, es decir, vamos caminando, vamos andando, pero porque voy viviendo, ¿no? Vivo en santidad y ya, caminar en santidad es exactamente lo mismo, lo mismo. Está ¿vale? bien. Sí, ese es el desafío que tenemos. Debemos Claro. avanzar en santidad. Eso. Hay un bosquejo que cuando estudiamos, creo que fue Primera Tesalonicenses, les mostré cómo entrar a la santidad es entrar a la salvación y nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo, vamos subiendo, 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 ¿no? En Ya, esa escala de santidad, hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia o nos venga a buscar donde ya seremos perfectos completamente. Pero es una experiencia, no de perfección, ojo, porque vivir en ya. santidad no implica ser perfectos. No lo Ah, ya. podremos ser. El que dice que no tiene No lo pecado podemos hacer. le hace a Dios mentiroso, pero sí un anhelo de crecer, de parecerse más a Jesús y de Ah, agradarle ya. en todo. Vale, si Está alguien bien. me quiere mandar alguna pregunta, yo al final, como no acabo, porque siempre me preparo para dar más y luego no acabo, pero tenéis seguramente mis correos electrónicos y mi número de WhatsApp, enviarme preguntas que yo las contesto al comenzar la siguiente clase, o si las puedo contestar por un WhatsApp privado, también lo hago, ¿vale? Así que Está nada, bien, lo pastor. dejamos Muchas aquí. gracias. Dios le bendiga. Bendiciones, Dios le hermanos. Hasta bendiga, Dios le luego. pastor, bendiga. de Lima, Perú.